¿Qué ocurre cuando perdemos el miedo al cambio? En realidad, esta frase, este título, nos viene bien para que podamos reflexionar con respecto a cómo se va dando los cambios en un individuo. De los que yo les voy a contar está basado en mi propia experiencia. Si yo no hubiese atendido las consultas para descodificar, quizás no podría dar estos ejemplos. De hecho, se me viene a la cabeza algunas consultas que he atendido particularmente con personas que eventualmente estaban transitando por una situación emocional, angustiante, por situaciones un tanto confusas en relación con sus vidas, en donde se pone de manifiesto y de relieve estos miedos al cambio que pueden aparecer incluso con algunos síntomas, como por ejemplo podría ser enfermedades, comportamientos, en fin, hasta incluso acontecimientos que suelen suceder de una manera sincrónica en la vida de una persona cuando empieza a transitar estas cuestiones cíclicas en relación con, bueno, con estas situaciones que en el fondo algunos rechazan y que tienen que ver con esas dualidades que vive el ser humano cuando se encuentra polarizado de esta manera, ¿verdad? Cuando uno está confrontado a vivir una situación que es inusual en la vida de uno, no sabe cómo confrontarse ante esa realidad. Y por supuesto, a veces faltan las respuestas psicológicas para que se pueda aliviar internamente esa persona. De hecho, cuando nosotros vivimos un conflicto, y esto que les cuento es de acuerdo a mi experiencia, por supuesto, ¿no? Cuando transitamos por un conflicto en el que no sabemos qué nos pasa, cuando vivimos situaciones en donde tenemos esa particularidad de afrontar ese conflicto de una manera muy, muy mental a veces, ¿no? O psicológica. Es a veces que no podemos resolver esos conflictos precisamente porque no encontramos una respuesta coherente para poder aliviarnos internamente ante situaciones de estrés. El ser humano está confrontado a resolver numerosos problemas y con esos problemas evoluciona. Entonces, para poder transitar estos caminos en que el ser humano se encuentra confrontado a esas desavenencias y a esas adversidades en que no sabe cómo confrontar un conflicto psicológico, que ha superado ese límite de la capacidad de la conciencia y que ahí en estos casos es cuando aparece Su Majestad, que sería nuestro cerebro, quien dispara en definitiva todas las enfermedades. Digo Su Majestad porque nuestro cerebro es como una supercomputadora, podríamos comparar a nuestro cerebro como si fuera una supercomputadora con un lector de disco, que incluso nuestro cerebro puede ejecutar operaciones espacios temporales múltiples en un instante. Nuestro cerebro recibe a cada instante millones de informaciones, sean esas informaciones a nivel psíquico, orgánico, cerebral, sentimental. Es decir, nuestro cerebro recibe esas informaciones y procesa las informaciones que va recibiendo y en una fracción de segundos analiza, integra, compara y obtiene en una fracción de segundos el mejor programa biológico de supervivencia, de conservación de ese ser viviente para el instante siguiente. ¿Cómo es que podemos comprender que por qué nuestro cerebro está programado para vivir el futuro en el presente? De hecho, si no fuera así, ¿qué tipo de funcionamiento existiría en el ser humano si no viviéramos el futuro en el presente? A veces nos dicen, tenés que vivir el presente. Claro, cualquiera nos puede decir que tenemos que vivir el presente, pero bien podría que eso no sea, o mejor dicho, que eso sea un concepto intelectual. Vivir el presente, cuando en realidad estamos predispuestos, programados y acondicionados para vivir el futuro en el presente. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros, cuando estamos contentos,
por los que se nos va a dar cuando estamos experimentando esas sensaciones de lo que va a venir, de lo que sucederá, de esas cosas que van a ocurrir en el futuro, sean positivas o negativas. En el caso que algo nos haga cosquillas y nos ponga muy contentos porque vamos a vivir cosas en un cierto futuro, la biología se prepara en ese momento. Nuestro cerebro, a través de nuestra biología, nos prepara precisamente para que podamos vivir aquellas cosas que sentimos hoy en el presente. Y es por eso que decimos que nuestro cerebro es atemporal, es amoral también. Atemporal porque lo único que hace nuestro cerebro es recibir esos datos de información cuando experimentamos emociones, ante situaciones, por ejemplo, como las que les digo y las que les menciono, ¿no? Que tienen que ver con situaciones que vamos a vivir en un futuro, que estamos contentos porque tenemos una finalidad, porque tenemos un objetivo, se nos ha presentado la posibilidad de poder hacer cosas en un futuro y encima, si son cosas que nos gustan, mejor. Y cuando pasa eso, la biología se prepara como si ya estuviera ocurriendo lo que pienso y lo que siento, aunque todavía no ocurre. Entonces yo digo que estos son fenómenos que a veces nos cuesta poder racionalizarlos o interpretarlos de una manera correcta porque tenemos una mente muy lineal que interfiere mucho con este proceso cerebral. ¿Interfiere en qué sentido con el proceso cerebral la mente? Interfiere en el sentido que la mente interpreta, la mente juzga, ¿verdad? Y cuando ocurre eso, no hay un acompañamiento de la mente con nuestro cerebro. Y es que nuestro cerebro, podríamos decir, que es como si esperara a nuestro cerebro que la mente lo acompañara. Pero la mente habitualmente no acompaña a nuestro cerebro. No lo hace porque la mente está programada para vivir en dualidad. Podríamos decir que el ser humano viene a conocer la ley de polaridad a este mundo. Es bueno, malo, yin, yang, frío, calor, padre, madre, agua, tierra, es decir, muerte, vida. Estamos polarizados. Vivimos en un mundo de polaridad. Y de hecho la biología está preparada incluso y adaptada para esa polaridad. Hasta que de a poquito, tomando conciencia, vamos cada vez más ingresando o retornando a esa tan ansiada y sacrosanta unidad. Esa unidad a la que todos pretendemos ir, a esa unidad en la que todos quisiéramos estar y pernotar. Que sería el amor, si podríamos mencionar esa palabra, quizás nos queda muy grande, pero sí que nos podríamos acercar a lo que es esa energía de amor cuando queremos retornar o sentimos la necesidad de buscar esa unidad, ¿no? En donde todos somos uno, en donde no hay separaciones, en donde todo es mucho más armónico y mucho más coherente. Todos buscamos una cierta coherencia emocional, todos queremos buscar armonizarnos, queremos buscar un cierto equilibrio, pero no lo logramos. No lo logramos porque aparecen enfermedades, aparecen situaciones que rechazamos, situaciones que decimos que no hemos buscado, que no hemos pedido o que no hemos merecido. Y lo que no sabemos en el fondo es que lo que hacemos en forma constante es crear estos acontecimientos. El ser humano es co-creador, se podría decir, de este multiverso. Y el ser humano crea constantemente sus propios acontecimientos, sus propias situaciones emocionales en que va a rechazar tal o cual cosa. El ser humano está en constante, podríamos decir, conflictos. Cualquier persona puede vivir un conflicto psicológico y no por eso nos vamos a enfermar, pero sí que hay que tener en cuenta que cuando el estrés psicológico sobrepasa ese límite de nuestro techo psicológico, ya ahí evidentemente nosotros no podemos resolver ese conflicto y lo hace alguien insospechado, que le llamamos subconsciente o inconsciente biológico, esa cosa que no sabemos qué es, que podemos llamarle Dios,
podemos llamarle como querramos, pero sí que hay algo que va mucho más allá de nuestra razón, que evidentemente es el que hace el trabajo por nosotros.